LRB 336. FM Ciudad se ataja. FM Ciudad se autocomplace en presentar Filosofía para Llevar. ¿Filosofía? ¿Qué es la filosofía? Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. ¿Qué es la filosofía? ¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. La filosofía no sirve para nada. Vas a filosofar, sí. Y ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes. Con Maximiliano Garaycochea, como el que no se agacha cuando vienen los indios. Matías Montenegro, como el que se levanta cuando ya pasaron. Y un involuntario elenco que ha renunciado a las pequeñas traiciones, esperando el tiempo de las grandes. ¿Qué es la filosofía? La filosofía no sirve para nada. Muy buenas noches, señoras y señores, queridos filo amigos, tengan todos ustedes muy frías noches de miércoles, nunca mejor dicho una noche de miércoles, Dios mío, pero para cortar la semana, sean todos bienvenidos a este espacio que hemos denominado Filosofía para Llevar. Señor Matías Montenegro, doctor, sea usted muy bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Todo tranquilo acá comenzando el programa número 5. Sí, señor. Día de miércoles. Día Guau de- con día esa, de ¿eh? miércoles. Filosofía para llevar, Ignacio. Filosofía para llevar. Tengan todos ustedes, decía, muy buenas noches. Vamos a vivir un programa muy, muy interesante, ¿eh? Por ser el quinto programa, vamos a meterle mucha onda. Hay que cortar un poco la semana, hay que hacer un poco la plancha. Vamos a encontrarnos en este espacio para poder pensarnos, para poder pensar, para poder relajarnos un poco. Anoche y hoy han sido horas bastante movidas, pero bueno, calma, que para pensar lo primero que nosotros necesitamos es tener calma. Así que no es el primer requisito. Aristóteles decía que en el negocio, en la confusión, uno no puede pensar. Por eso hoy la invitación a aquellos amigos que estén escuchándonos a través de FM Ciudad en el 89.5 del dial, en la radio de Coronel Pringles o a través de la app de Filosofía para Llevar de FM Ciudad y de fmciudadpringles.com.ar. Es la consigna de hoy, es calma. Es calma, que todo llega, todo pasa, y acá nos encontramos para un nuevo programa de Filosofía para Llevar. Doctor Montenegro, ya le dije las redes, pero es que me copé mirando el cartelito. Los flyers, ¿viste? La verdad que está tan lindo y tan llamativo. La verdad que... Pero bueno, vamos a arrancar hoy. Hoy tenemos filo de la semana. ¿Cuál Además, es el filo de la semana? A ver, para que la gente participe. La poderosa. Más madera con esa. Poderosa, mirá. Hoy, No alcanzo a ver. filo, ¿Qué es? ¿Malbec? ¿Qué es? No veo. es Cabernet. Cabernet Franc Merlot. En ese ¿sí? orden, dijo mi hermano. Saludos ahí a Citibel. Saludos a Rigo, saludos a la gloriosa gente de Estudiantes de La Plata. Así que hoy tenemos un regalito que nos hizo Ariel Ruppel, Bodega La Pequeña, de muy Bodega La bien. Pequeña y Biblioteca del Torrente. Hoy lo fui a buscar y bueno, me llevé algo para mí también. Una cosa impresionante, la verdad que vayan, aprovechen. Tenemos una teoría acá con el equipo del programa. Tenemos una teoría. Yo te dije mi teoría con el a la hora de descorchar, ¿cuál es? Bueno, de eso vamos a hablar algo hoy. ¿Sí? Porque si bien la filosofía no es una ciencia, porque no es una ciencia en este sentido, ¿sí? Es una ciencia porque tiene un objeto propio y un método. Pero
no es una ciencia a lo empírico que estamos acostumbrados a hablar, porque hay muchas cosas que, si bien son lógicas, son indemostrables. ¿Sí? Son prácticamente indemostrables. Nosotros con el señor Montenegro, cada uno en su casa, él fue el mentor de esta teoría. No, a mí me la tiró un amigo. Ah, mirá qué interesante. O sea que usted es un divulgador. No, Usted es un gran divulgador. Más de las buenas prácticas y las buenas acciones. Hay que Me parece- esas buenas sí hay que reenviarlas y hacer ese tipo de cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo y hay que multiplicarlas. Sí. Pruebe, señor, pruebe, señora, en su casa, usted, cuando destapa una botellita de vino, antes de que caiga el chorrito, el primer chorro de vino, va a escuchar 3 gluc, gluc, gluc. Incline Pruébelo. suavemente la botella. Se lo voy a grabar. Se lo hice a Milcar el domingo. Me miró y dice, ¿qué haces? Escuchá, papá, Digamos- escuchá. Cluc, cluc, cluc. ¿Qué haces? Y cae. Escuchá. Y Y cae. le serví. Es interesante. Vamos a después, vamos a... Lo voy a grabar en la semana ahí con el microfonito. Lo voy a grabar. Vamos a grabarlo y vamos a después a compartirlo en el programa número 6. Vamos a tratar De de no todos hacer modos, varias tomas. No. hasta que salga. Bueno, está bien. Hasta que Está salga, bien. nos debemos Creo que nunca voy a estar A tan la- exquisito grabando algo. Creo que nunca. Nunca. nos debemos a la credibilidad de todo el mundo que está Para la próxima. escuchando. Club 3. Perfecto. Salud a Moraña. entonces. Mientras tanto, saludos, Matías. Mientras tanto, hoy alguien que escriba a el fanpage de Filosofía para Llevar en Facebook o en el perfil de Instagram de Filosofía para Llevar puede ser el gracioso y bendecido beneficiario de este muy rico vino que es conmemorativo de Bodegas del Fin del Mundo, de La Poderosa, que nos regaló Ariel Ruppel. Gracias a Ariel, Alejandro, a toda la gente de Bodega La Pequeña y de Vinoteca El Torrente. Un abrazo para Nani, que siempre que vas tiene una sonrisa y toda la buena onda para ayudarte, para asesorarte. Es la bodega del barrio, de la radio. Es la bodega del Es la barrio. Sí, señor. Para los que alguna vez hemos vivido en este barrio de Cabrera, Sáenz Peña, Medina y Rivadavia, es la bodega del barrio. Bueno, el filo de la semana. Yo te invito a que, como hoy vamos a introducirnos de acá a una serie interesante de programas con la filosofía antigua, contame si conoces algún filósofo, algún personaje de la antigüedad que no sea mitológico, porque ya lo vimos en los programas pasados, que te haya pegado por alguna idea, que te haya llamado la atención por algo, positivo o negativamente. Contame si conoces algún pensador, algún personaje o algún filósofo de la antigüedad, si es griega mejor, que te haya pegado mal. Dejanos tu mensaje en la fanpage de Filosofía para Llevar en Facebook o en el perfil de Instagram de Filosofía para Llevar. Y este muy, muy, muy rico vino puede ser tuyo. Señor doctor Matías Montenegro, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Porque resulta que érase una vez en Grecia la filosofía antigua. El programa de hoy va a inaugurar un periodo como es el de la filosofía antigua. Y todo fue en Grecia. Decimos que Grecia es la cuna de la civilización occidental. Esa cuna después, con los movimientos migratorios, se va a mudar a Roma. Por eso nuestra cultura es grecolatina o grecorromana. Estamos en la filosofía antigua y la verdad que es un lugar en donde yo me siento muy cómodo porque es una de las partes de la historia, de la filosofía que a mí me gustó mucho desde tiempos de estudio, tiempos de la universidad, del seminario. Me gustó mucho porque ¿qué tiene de magia la filosofía antigua? Que tiene más de 2500 años de historia y gente que escribió en el siglo 6, 5, 4, 3 antes de Cristo, parece que escribió la semana pasada.
Porque es tan existencial la filosofía antigua y es tan fundante que de tan clásica se convierte en contemporánea, se convierte en actual, porque es un disparador en muchas cosas de las cosas que nos pasan a diario. Si nosotros nos ponemos a pensar y cuando vayamos introduciéndonos en los diferentes temas y en los diferentes autores, en los diferentes filósofos, vamos a ver que en realidad estamos hablando de cosas que nos pasan y nos pasan a diario. Ciertamente la historia de la filosofía no queda exceptuada, no queda al margen de la calificación tradicional de la historia. Entonces nosotros podemos dividir la historia de la filosofía, como la historia en general, en 4 periodos: antigua, media, moderna y contemporánea. Bien delimitados cada periodo, bien delimitado, bien contextualizado, ¿sí? en la historia y con hechos claves y puntuales que marcan en general el principio y el fin de cada una de las edades. Pero podemos identificarlas y podemos dividirlas en 4. A mí me encanta, de hecho le vamos a dedicar mucho a la filosofía antigua, porque es tan diversa. Es un periodo de aproximadamente 1000 años, que va desde el siglo 7-6 a.C. al siglo V de la era de nuestra era. Es apasionante, es dinámica, es revolucionaria ya, con lo que hemos hablado en los últimos 2 programas de el paso de un pensamiento y una explicación mítica a un paso y a un pensamiento y a una explicación lógica de la realidad. Representa uno de los grandes quiebres y una de las grandes revoluciones del mundo conocido. Intentar explicar algo de una manera diferente porque no me llena y no me termina de satisfacer. Entonces es interesante porque esta filosofía antigua, como yo les decía, no es monótona, no es lineal. Podemos hablar de filosofía antigua y podemos hablar de tantas vertientes y tantos autores, tanto, que hasta podríamos hacer tranquilamente un seminario con cada autor. Podríamos hacer un ciclo anual con cada autor. Y no saldríamos de la filosofía antigua. Y esa es la magia que tiene y lo lindo que tiene la filosofía antigua. Entonces, es muy interesante. Y además, también podemos subdividirla, acompañando a la historia. Por eso tenemos una filosofía presocrática. Acá la figura de Sócrates, como vamos a ver más adelante, es central, ¿sí? Hay un antes y un después. Es como el Cristo de la filosofía, antes y después de Cristo. Bueno, antes y después de Sócrates. La época clásica, ¿sí? Y la época que vamos a llamar helenística, que es, para mí, una de las más interesantes. Es una de las más interesantes porque lo que hace es radicalizar aún más la cotidianeidad de la filosofía. La filosofía empieza a meterse con cosas que le pasaban a la gente de ese momento, ¿sí? Vamos a dedicarle un montón de programas a Epicuro, a los sofistas, a los estoicos, a los cínicos. Es muy interesante. Entonces, esta filosofía, es importante ordenar el mapa temporal, situarse, identificar los periodos, porque en realidad tendemos, como hacemos muchas veces en general, no por malos, sino muchas veces porque no tenemos esta calma que yo les decía al principio, para poder pensar bien, a meter todo en la misma bolsa, ¿sí? Esto que yo les decía, hay de todo. Hay filósofos muy distintos, posiciones muy distintas, continuidades, ruptura. Hay 400 años de distancia entre, por ejemplo, los extremos desde que comienza este quehacer filosófico con Tales,
de Mileto, hasta Sócrates. De Tales a Sócrates o de Tales a Platón y Aristóteles hay entre 300 y 400 años. Y después, desde Tales hasta fin de la desaparición del imperio, y de ahí, del imperio de Alejandro Magno, y de ahí 200 o 300 años más adelante tenés el cristianismo, el surgimiento del cristianismo. En 6 siglos te pasó un huracán de dioses, de dogmas, de ideas, de teoría, de filósofos, de escritos, de libros. Y esa es la riqueza de la filosofía antigua, ¿sí? Decía que como es muy difícil meter todos en la misma bolsa, hay ejes que van a marcar una semejanza, ¿sí? Hay fragmentos que van a ser semejantes, pero ciertamente todo no encaja siempre de la misma manera. Hay diferencias que van a ser muy, muy, muy profundas. Muy, muy profundas. Y eso que en ese momento estamos en un momento de revolución total. En un momento de revolución total. Esta clasificación, que yo les decía, de presocrática, clásica y helenística, ¿sí? Nos va a permitir concentrarnos, nos va a permitir mirar de una manera más global, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, si la podemos dividir, hubo 3. La primera es esta que nosotros veníamos hablando hasta ahora. La filosofía se fue despojando de su elemento más mitológico, ¿sí? Como lo habíamos visto, y se empieza a volcar hacia lo lógico, a una actividad argumentativa, racional. De estas explicaciones mitológicas, que de algún modo iban atravesando todas las explicaciones, empieza a reemplazarse por otro tipo de principio. Y fíjense qué interesante, perdón, porque la filosofía antigua no solamente modera y modela el pensamiento, no solamente la filosofía, sino que va a cambiar lo jurídico, lo político, lo geográfico. Hay un cambio radical en el mundo griego, radical. Y la filosofía es ese espejo en el cual se ve plasmado. Pasamos de tener un mundo lleno de dioses, de mitos, de imágenes, de realidades, algunas religiosas y otras paganas, a intentar ver un mundo más lógico, más argumentado, un mundo en donde empiezan a dar razones, un mundo en donde las imágenes empiezan a cambiar y podemos reconocer conceptos. Pasamos de la imagen, pasamos al concepto. Cuando yo me ponía a pensar y digo, ¿con qué podemos ilustrar esto? Bueno, hay una canción de un grupo que, si algún amigo de Mar del Plata está escuchando, la hemos cantado muchas veces juntos esta canción. Imágenes Paganas representa un poco lo que era este mundo antiguo antes de nuestra querida racionalidad filosófica. Los dejo con mis amigos de Virus. Disfruten este tema. Ignorando
silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueños. La filosofía no sirve para nada. Bueno, estamos en este segundo bloque de Filosofía para Llevar. ¿Cómo están nuestros amigos participando de las redes? Ahí tenemos en el filo de la semana, Maxi, que propusiste. A ver, Matías Andrada. Matías era de Mar del Plata, ¿no? No, Matías es de acá de ¿Es de Pringles. acá? Ah, perdón, Matías. Hola, Maxi. Hola, Matías. La frase que mucho me representa y que, si me pongo a analizarla, me deriva a afirmaciones y negaciones. La frase de Sócrates. Solo sé que no sé nada. ¿Realmente sé? ¿Qué es lo que sé? ¿Y quién dice que sé o no sé? Van a decir que soy loco. Buen provecho. Matías, ya te anotamos. Es Estás que participando del premio de la bodega. Es que para hacer filosofía tenés que estar un poco loco. Welcome to the jungle, como la musiquita. Bueno, a ver, Griselda. Hola, Griselda, ¿cómo estás? Saludos a Maxi. Es tal cual lo que decís, Maxi, porque propusieron pensamientos que son actuales y nos llevan a reflexionar. Un ejemplo entre tantos, Marco Aurelio. Y su frase: haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. Excelente programa del DNI 203. Ya te tenemos anotada, Griselda. ¿Alguna respuesta para Griselda? Marco Aurelio es un filósofo y tiene la particularidad de haber sido emperador de Roma. O sea, que no es poca cosa. Se trajo uno chiquito. Bien. ¿Sí? Se trajo uno chiquito. Entonces es muy interesante porque no se trajo cualquiera. Acá se trajo un tipo que era el dueño del mundo. Básicamente. En su momento era Bush, era Trump. Era Trump del siglo III después de Cristo, ¿no? Era el dueño del mundo. Tenemos uno más, Alicia Gómez. Hola, Ali, ¿cómo andás? Solo porque es el que estoy leyendo, Esquilo, los persas, mensajero, que anuncia a los griegos su triunfo sobre los persas. Oh tierra de Persia, oh ancho puerto de riqueza, como una gran prosperidad vino al suelo de un solo golpe. Más contemporáneo, imposible. Le falta el premio y ya está. Terrible. Bueno, Alicia, terrible. te estamos anotando también. Alicia, para participar. Mandanos por favor después tus últimos 3 números de documento, así podés terminar de leer a Esquilo con un muy, muy, muy rico vino.
ahí Matías nos mandó su número, el 795. Bien, y acá tenemos algunos saludos que, si bien no estaban participando, un saludito para Lucas y su familia. Hoy están cumpliendo 5 años de casado de Lucas con Lucrecia, son de Olavarría y están prendidos siempre a través de la app de la radio al programa. Un saludo para Paz, Paz nos escucha desde Capital Federal. Un beso y calma, ¿sí? Calma con mayúscula. Así que, bueno, también para Paz un saludo. Hay alguien en Uruguay, hay alguien en España y en Biorricenses, ahí tenemos 2 firmes, sí, estamos viendo. Un beso para Adri también, Adriana Quiroga, también nos pone un corazoncito. Que no se asuste que no estamos observando nada más, solo vemos de qué lugar están conectados, nada más. Solamente porque Adriana me manda un corazoncito, un saludo al WhatsApp, así que gracias a todos los amigos que están por el otro lado. Acá escribe, Alicia Gómez, 137 Mato. Bien, Ali, ahí nos vamos. Dice Mario, qué bueno mantener el pensamiento ágil para repensarnos y repensar tantas cosas de nuestro mundo y de nuestra historia. Con el 513 Mario también está participando. Bueno, gracias a todos los amigos que de a poco se van sumando, que están acompañándonos del otro lado. Así que es muy interesante. Y es muy interesante esto. A mí siempre me llama la atención cómo los primeros filósofos fueron tan visionarios, ¿sí? Porque esto que decía Alicia, ¿no? Estamos hablando de una obra de la literatura clásica y parece que sería un titular de un diario de hoy. O ancho puerto de riquezas, como una gran prosperidad vino al suelo de un solo golpe. ¿Estaba hablando del siglo VII, VI antes de Cristo o está hablando de ayer? Y esta es la magia, ¿sí? que tiene la filosofía. Esto es lo tan mágico al mismo tiempo que revelador, ¿sí? Y es lo que a mí cada vez me llama más la atención de la filosofía antigua. Y es muy interesante porque los primeros filósofos, que la historia va a denominar presocráticos, están intentando pensar y repensar esto que decía Mario, el cosmos, ¿no? El universo, aquellos que veían, y se van desprendiendo, como lo veíamos la semana pasada, de a poco de esas explicaciones divinas, de esas explicaciones mitológicas. Es como si de a poco van encontrando otro sentido y otra forma de ver el cosmos, que, como lo decíamos en uno de los programas anteriores, cosmos significa orden, y la physis. La physis significa la naturaleza, lo natural, que, claro, resulta mucho más atractiva para el ser humano y se va cargando de otro tipo de sentido, ya no el mitológico, sino un sentido que argumenta, un sentido que da razones, un sentido que busca una respuesta por sobre los relatos de la época, una respuesta racional, donde todo lo que se referencia al mito va a ser simplemente un ejemplo, va a ser una referencia, valga la redundancia, pero va a haber una delimitación bien clara. Hacer filosofía a partir del siglo VI, VII antes de Cristo va a ser buscar con el pensamiento respuestas racionales. E incluso, esto es lo más interesante, fundamentaciones, o sea, dar razones, y esto es lo mágico, esto es lo grandioso de la filosofía, que la filosofía empieza en la época presocrática a dar razones con lógica, que tengan cierta lógica. Decir que la filosofía pasa del mito al logos es en definitiva decir que la filosofía busca
armar andamios, busca ese andamiaje lógico, dónde y con qué construir pensamiento. La revolución de la filosofía presocrática es que va a intentar construir pensamiento y no reproducir explicaciones. Eso es lo más interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a construir, empiezo a comprender la realidad que me rodea distinta. Y eso es lo revolucionario, ¿sí? Es como querer sacarse la superstición y todo argumento que no pueda fundamentarse. Por eso la pregunta mágica de la filosofía es el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque en definitiva el espíritu humano busca dar razones. Busca intentar dar un motivo. Busca intentar, como hablábamos en el programa anterior, causas. Busca causas. Busca argumentar. Busca intentar decir por qué. Guarda. Eso es lo que hablaba hoy al principio del programa. Guarda. Ojito. No significa que se haya vuelto científica. Guarda. ¿Sí? Al contrario. La filosofía de esa época, la filosofía antigua en general, es muy metafísica. Bueno, acá ya empezamos a patinar. Pues muchos van a estar preguntándome, ¿y qué es la metafísica? ¿Qué es la metafísica? Bueno, lo primero que te puedo decir es que es una rama de la filosofía. Lo segundo es que intenta estudiar los problemas centrales del pensamiento filosófico, los primeros principios. ¿Cuáles son los primeros principios? El ser, Dios, el mundo, el alma. En esa línea, ¿sí? Intenta describir, intenta explicar propiedades, fundamentos, condiciones, causas, ¿sí? De la realidad. Yo después les voy a subir, para todos aquellos que quieran ahondar un poquito más en este tema, un pequeño dossier de 2 páginas para que puedan meterse en una especie de introducción a la metafísica, porque es muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, para Aristóteles la metafísica es la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, para Kant es un filósofo de la modernidad, ¿sí? La metafísica es la base para la moral. Por ejemplo, actualmente, hoy la metafísica tiene más que ver con lo místico, con lo esotérico, ¿sí? Con la que roza el campo de la autoayuda, del ocultismo, más que de la filosofía, ¿sí? Fíjate, ¿no? Fíjate vos que estás del otro lado y me vas a dar la razón. ¿Cuántas veces metafísica también te puede significar o puede significar tratar de encarar algún razonamiento que sea demasiado profundo? Y ves, este está haciendo una metafísica hasta de cómo se va a mate. Muchas veces pasa, ¿sí? Por ejemplo, a veces cuando la palabra metafísica puede ser como un adjetivo, a ver, por ejemplo, lo que dice este tipo es una verdadera metafísica. ¿Y qué estás diciendo? Y bueno, es un adjetivo, algo que es profundo, algo que trata de llegar hasta el fondo. Puede designar algo, por ejemplo, que sea difícil de explicar, o que sea muy oscuro, ¿no? El alma, eso sí que es un tema metafísico, ¿no? Como decir, eso es jodido. O, por ejemplo, cuando alguien no tiene ganas de pensar demasiado, dice, bueno, yo no quiero caer en esto, no quiero hacer de esto una metafísica, pero bueno, te lo voy a contar, te lo voy a explicar. Fíjense cuántas acepciones tiene el término metafísica. ¿Cuántas acepciones tiene el término metafísica? Y sin embargo, muchas veces nos alejamos tanto de la filosofía primera, que era la búsqueda de las causas. ¿Está bien o está mal? Y el pensamiento va cambiando.
encasillarnos en un pensamiento es en definitiva encerrar al pensamiento mismo. Hablamos de lo que piensan los griegos, fabuloso, vayamos a lo que piensan los griegos. Pero el hombre del siglo XXI ¿puede pensar distinto? Claro que puede pensar distinto, de hecho lo hace. De hecho lo piensa. Es muy interesante porque nos muestra que el pensamiento sigue siendo dinámico. Porque el pensamiento sigue hasta en cierto punto siendo revolucionario. Porque cada vez que yo me animo a pensar, en definitiva lo que estoy haciendo es animarme a conocer. Me dijo una persona hoy que es muy interesante, ayer, ¿no? El que conoce tiene poder. El poder es signo de conocimiento. Entonces, cuando vos te pones a pensar en esas cosas, ya el punto de vista es otro. La mirada es otro. Y entonces vos te das cuenta que te empiezan a sobrar las razones. Vos tenés palabras, tenés motivos, tenés tantas razones. Y es tan lindo que haya tantas razones y tantos motivos porque significa que estamos vivos. Porque significa que estamos pensando. Hay una canción que en momentos aciagos y en momentos duros a mí me ha hecho pensar mucho en esto. Por eso digo, la filosofía antigua es tan actual, y que sin embargo uno parece que por vieja la deja de lado. Una nueva forma de decir todo esto lo hace un gran filósofo y un gran poeta, que es Joaquín Sabina. Porque tenemos más de 100 mentiras, porque tenemos más de 100 motivos para no cortarnos de un tajo las venas, es que les regalo este temazo. Tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero, más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas, más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos un as escondido en la manga, tenemos nostalgia, piedad, insolencia, monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos, tenemos el morbo, los celos, la sangre, tenemos la niebla metida en los huesos, tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero, hinchas del Athletic, gángsters de Coppola, Verónica y Cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos,
valen la pena. Tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y 2 veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos lolitas, tenemos Don Juanes, Lennon y McCartney, Gardel y Lepera. Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. Naufragios soñados en playas de islotes sin nombre, ni ley ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos Pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de nobles que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100. La filosofía no sirve para nada. Welcome to the jungle. We've got fun and games. We've got everything you want. Honey, we know the names. We are the people that Muy bien, tercer bloque, quinto programa, segundo mes. terrible, terrible, lo decís así, es pa. ¿Viste? Una locura, es impresionante. Bueno, ¿cómo estamos, doctor Montenegro, con nuestras Fabián redes? Seiza dice: hola, muy bueno el tema del día, con lo difícil que es construir algo nuevo. Mira lo que puso arriba de la mesa, ¿eh? Es interesante. Bueno, por eso es tan actual la filosofía, porque sigue intentando construir algo nuevo. Es genial, es cierto, Fabi. La filosofía no sirve para nada. Te lo voy a mandar, vas a ver, Ignacio, yo te voy a dar, sí. Ese Vas a ver. chiquito. Es terrible, chiquitín. Albert Soler, desde España, ¿cómo estás? Acuérdate, Maxi, en la actualidad la metafísica sería: se trabaja en la filosofía de la ciencia
y en algunas ramas de la ciencia, como la física en su base teórica. Tomá. Joder, toma. Tomá. Qué alegría que estés del otro lado. Y no te voy a decir gallego porque si le llego a decir gallego se enoja, porque es catalán el señor. Es catalán, así que un abrazo para la querida Barcelona y para un gran amigo que es Albert, que ya lo vamos a tener, Dios mediante, aquí en este programa, con el cual siempre es un placer conversar, filósofo del señor, filósofo de las ciencias, filósofo de la ética. Otro abrazo para vos, máquina. Así que bueno, estamos, aquí nos llega, es interesantísimo porque inaugura los mensajes en el perfil de Instagram. Ana Sbrancia dice: la verdad que me encanta la filosofía, pero me acerqué a ella de mayor. He leído, pero no puedo citar a ninguno porque no sería real mi participación. Me encanta el programa, tanto como el wine. Y participa con el 699. Entendió todo, me parece. Genial. ¿Cómo el DNI cuál? Los últimos 3 del DNI son 699. Y otro de los que está participando es Ariel Espie, que tiene un pensamiento parecido al de Ana. Dice: determinar alguno que me haya gustado no estoy en condiciones porque no he profundizado en la filosofía, pero te mando 2 libros que leí hace ya unos 20 años. Y claro, me manda el político y el epinomis de Platón y la metafísica de Aristóteles. Ya con eso, querido, tenés para todo el viaje. Así que, bueno, gracias también a Ariel con el 653. Está participando, así que de la poderosa, de la poderosa, un regalazo que nos hizo Ariel y Alejandro Ruppel de Bodega La Pequeña y de la vinería El Torrente. Bueno, ¿vieron cómo levanta polvareda de la filosofía antigua? Y estamos hablando de cosas que se han escrito en el año 600 antes de Cristo y un poquito para acá. Y es interesante, vamos a ver, esto fue tan cambiante, porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros hablamos una partecita del mundo presocrático, pero en la época clásica tenemos a la delantera gloriosa de Estudiantes de La Plata, campeón del 69, Sócrates, Platón, Aristóteles, que ya eso también nos daría un año entero para poder hablar solamente de cada uno y de cada una de las ideas y en profundidad. Porque en el mundo de Platón y de Aristóteles y de Sócrates, conocido como la Grecia clásica o la Grecia de Pericles, Pericles fue un personaje que vino a cambiar no solamente la política, sino las costumbres y hasta la jurisprudencia en Grecia, en Atenas. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar con propiedad, porque cada una de las polis, de las ciudades, era un tema aparte. Cada una de las polis tenía su gobierno y era bastante independiente una de la otra. Entonces, hablar de la Grecia clásica es hablar de Atenas, hablar de la gran Atenas, de la magna Atenas en todo su esplendor. Y si hablamos un poquito más, vamos a la época helenística, nosotros tenemos que los 3 grandes encima, uno fue el maestro del otro, porque Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Y no conforme con eso, Aristóteles fue el maestro, el educador del tipo que va a ser el dueño del mundo de la época antigua griega, que fue Alejandro Magno. Aristóteles se mudó a la ciudad de Macedonia cuando Alejandro tenía 5 años. Aristóteles lo educó, fue su preceptor a partir de los 5 años y hasta que Alejandro empezó su movida conquistadora y llegó hasta la India, en donde en todo el imperio conocido, en todo el mundo conocido del Oriente Próximo y de la Europa Próxima, tiene una importancia y
y una relevancia tremenda, tremenda. De hecho, modificó el mundo griego a tal punto que se le llama el helenismo. El de la Hélade, logró unificar a todas esas polis. A diferencia de los otros conquistadores, vamos a dedicarle un programita también a Alejandro, que sin ser filósofo, se nutre de la filosofía de Aristóteles para entender cómo la onda no iba por la imposición, iba por el diálogo, iba por el dar razones de por qué al rey de cada ciudad le convenía entrar en esta liga de los pueblos. El tipo te convenció, y cuando no te convenció te dio palo. Pero eso ya es otra historia. Pero es muy interesante, ¿sí? La historia de Alejandro. Y la filosofía va acompañando todo ese movimiento en el mundo antiguo, hasta la llegada del cristianismo. Ya cuando la llegada del cristianismo irrumpe en el mundo greco-latino, porque ya estamos en Roma, ¿sí? Ahí la cosa ya es otro cantar. Ya es otro cantar, y es muy interesante, ¿sí? Se dan cuenta que estamos hablando de cuestiones que las podríamos usar hoy, ¿sí? No imponer, sino dialogar, convencer con argumentos. Digo, ¿cuánto nos falta de eso? ¿Cuánto nos falta convencer o aceptar que el otro puede llegar a ser distinto y sin embargo si yo tengo un buen argumento no gano o pierdo, sino que lo que hago es ganar a alguien para que esté al lado mío, para que camine al lado mío y no simplemente tener adversarios, ¿sí? Mucho menos enemigos. Es muy interesante cómo la filosofía viene a plantear cosas que si nosotros nos ponemos a mirar para atrás, en algún momento de nuestra corta historia de 3.000, 4.000 años, ya alguien las pensó. Entonces, lo que decía hoy, calma y volver a aquello que desde muy antiguo, que son tan antiguos como el hombre que piensa, están en el aire, ¿sí? Belén de Indio Rico. Belén de Indio Rico dice que la realidad es una construcción social. Bueno, algo de eso habían empezado a hablar los griegos cuando Aristóteles decía que el hombre es un ser social. Habíamos estado hablando esto en casa anoche. Habíamos estado hablando en casa que lo difícil, casi lo imposible o lo improbable, que el ser humano pueda sobrevivir mucho tiempo sin un andamiaje social que lo sostenga. Es muy interesante. Belén, me gusta. Mandame por favor tus últimos 3 números de documentos y puedes entrar al sorteo de este regalito que nos hace Bodega La Pequeña de Ariel y Alejandro Ruppel. ¿Quién más? Bueno, a través del WhatsApp, que después vamos a pedir también que lo compartan en el fanpage de la radio, ¿sí? A Valeria Molina desde Olavarría también, un saludo para Vale Molina Heinrich y para su esposo Edgar, otro colega, dice tantos temas muy conocidos para mí, mi número es el 561. Valeria. Así que Valeria, gracias también por participar. Casi que estamos en condiciones ya de hacer el sorteo, ¿eh? Estamos ahí. Y falta el DNI de Belén, la anotamos como Belén Indio Rico. Belén Indio Rico, estamos María Belén, otra indiorricense. Ahí escribió, está escuchando, Belén, grande Belén, 693 para Belén, muy bien Belén. Aquellos que estén escuchando y anden por Indio Rico, es una gran repostera y hace unas cosas muy ricas, me dijeron. Este año no pudimos probar los huevos de Pascua que hace Belén, pero bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar. Y bueno, la última que también lo manda a la cuenta de WhatsApp. Entra en la cuenta de WhatsApp, Sol Allende,
que dice que la paciencia es la fortaleza de los débiles y la impaciencia la debilidad del fuerte. Bien, ¿tira DNI? No. Tira DNI 712. Y ahí estamos. Y estamos. ¿Quién se la llevará? ¿Cuántos tenemos, Mato? Ahora te digo. Copiamos. Tic. Por razones obvias no le pido el número de documento a Albert porque va a demorar un poquito la llegada del vino Bueno, hasta son Barcelona. que han pero... participado. Bien, bien. Bueno, ¿quién será el que se lleva este regalito de Bodega La Pequeña. Bodega La Pequeña? Acá Correcto. una tal... no tira el número de documento, así que ya no puse. la vamos a hacer participar. Una tal Verónica Peralta dice que No. cuando creemos que conocemos, cuando sin saber prejuzgamos a las personas, situaciones, será porque el ser humano cree saberlo todo. Bien, ahí está. Matías, Griselda, Alicia, Mario, Fabián, Ana, Ariel, Belén, Valeria y Sol. Vemos ahí. A ver, acá está sortear. Tac. Tiramos y Ana Esbrancia con el 699. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Muy bien, felicitaciones porque además fue la primera que ha utilizado no Facebook, sino Instagram para participar y sumarse. Así que gracias, Ana, y gracias a todos los que están del otro lado acompañando siempre este momento. Así que se llevan la poderosa, aprovechenla. Úsenla para calmarse, para relajarse, para pasar un momento re lindo con aquellos que están muy cerca de ustedes, muy cerca de su corazón, muy cerca de su pensamiento. Nosotros hasta aquí hemos llegado, doctor Montenegro. Tenemos cada vez, yo no sé, a ustedes después me dirán, pueden seguir posteando. Es interesante que los invito a que vamos a empezar a subir bastantes más textos, reflexiones. El que quiera después, este texto que usé y escribí para poder trabajar hoy en el programa va a estar disponible. Así que en la página, en el fanpage de Filosofía para Llevar. Así que anímense a entrar en la discusión, anímense a postear en aquellos, a comentar en aquellos posteos en los cuales vamos a seguir subiendo a la página. Y si tenés un amigo, tenés un conocido que se lo perdió, que no pudo, invítalo a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Filosofía para Llevar, búsquennos, y ahí va a poder encontrar y todos los programas que hemos compartido hasta ahora en FM Ciudad. Segundo mes, quinto programa. Quinto programa, bloque tercer 3, bloque. llegando al final. Nos vamos. Esto sí que es una revolución. No te lo digo yo, te lo dice Charlie. Gracias por estar, gracias por quedarte. Esto fue Filosofía para Llevar. Que tengan buenas noches. La filosofía no sirve para nada.